Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Manuel Seno Gandía. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a su programa deportivo Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Hoy es lunes 21 de abril del año 2025. Son las 12:28 del mediodía. Perdonen la tardanza. Problemas de conexión que aparentemente resolví. Pero no me cabe la menor duda que están relacionados con lo que ocurrió la semana pasada. Aquí la última vez que nos vimos fue el miércoles, precisamente como a las 12:38 del mediodía. Ya estábamos acabando más o menos el programa cuando se fue la luz. Inicialmente pues yo pensé que el problema era yo nada más, como a veces en efecto nos da problemas la electricidad en algunos sectores. Pero inmediatamente realicé que no era el único, que estábamos todos en el mismo barco. Así es que la última vez que hablamos fue el miércoles. Saben que el jueves y viernes no teníamos programas porque pues era la Semana Santa o el fin de Semana Santa. Y eso pues ya lo habíamos adelantado. No obstante, hoy el programa quizás va a ser un poco distinto. Quizás no, va a ser un poco distinto. Porque más allá de hablar de resultados, yo quiero hablar de precisamente los efectos que tuvo la ausencia de energía eléctrica en las ligas profesionales puertorriqueñas y cómo eso va en contra de las propuestas o los programas de desarrollo económico que hay en Puerto Rico según el gobierno de turno. Y cómo esto, más allá de ser de mirar estrictamente la situación puertorriqueña desde el punto de vista del gobierno o del comercio tradicional, pues también brindarles una imagen del deporte y cómo eso afecta a la economía del país también, como es el hecho de que restaurantes, centros comerciales y otros tipos de proyectos comerciales no pudieron operar durante el fin de semana o parte del fin de semana por la ausencia de energía eléctrica y cómo se despacha la cosa como si no fuera tan serio como realmente lo es. Además, hubo suspensiones que no estaban relacionadas directamente con la ausencia de energía eléctrica, con la falta de energía eléctrica, que también levanta el manto o revela problemas de infraestructura que todavía hay en Puerto Rico o que existen en Puerto Rico, no que todavía, sino que existen en Puerto Rico en facilidades deportivas como son el caso del Coliseo Manuel Petaqui Guina en Arecibo. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar del Papa Francisco y vamos a empezar por el Papa Francisco. Porque cuando hablamos del papado, de la figura del Papa, este Papa Francisco que acaba de fallecer, era un aliado del deporte y era un ávido seguidor del deporte, específicamente de su equipo de San Lorenzo, el Club de Fútbol San Lorenzo en Argentina. Y quiero hablar un poco de esa relación del Papa Francisco, el deporte y cómo se proyecta a través de una figura como el Papa de la Iglesia Católica, el movimiento deportivo mundial y cómo esa perspectiva puede ser distinta cuando lo propone una persona
de liderato como un presidente de un país o un primer ministro, a como lo percibe una figura que está relacionada a la santidad como el Papa en el Vaticano. Por ahí está mi amigo el señor Pachi. Pachi, hermano mío, la dinastía, los martes y jueves a las 6:30 de la tarde, no se lo pueden perder con su socio y colega Wilfredo Huito Cubero. La dinastía, son nuestros colaboradores también y llevan este proyecto del deporte puertorriqueño a través de su proyecto, que es 2 proyectos que se unen para traerles a ustedes esos análisis particulares que traen en la dinastía. Pachi trajo, y voy a hacer un paréntesis, Pachi hace algo importante. Pachi y Huito les dan a ustedes en la semana quién fue el refuerzo de la semana, quién fue el jugador nativo de la semana, cuál fue el equipo de la semana, el dirigente de la semana y demás. En esta semana pasada, Pachi estableció que el mejor jugador refuerzo de la liga en la semana fue Danilo Gallinari, del equipo de los Vaqueros de Bayamón. Y yo tengo que decir que no tengo ningún cuestionamiento a declarar a Danilo Gallinari el mejor refuerzo de la semana. Sin lugar a duda lo fue. Y el equipo de Bayamón, que ayer yo estaba, de hecho, este fin de semana fue WrestleMania. Esta semana vamos a hablar de todo esto, porque quiero dejar el programa de hoy para los temas que ya les mencioné. Pero este fin de semana fue WrestleMania, el evento de lucha libre más grande del mundo, que cada vez es más grande y es más diverso en cuanto a la participación de personalidades en el evento. Y hay algo que ellos hicieron alarde durante este WrestleMania. Llevan varios años haciendo alarde de esto, pero este año fueron bastante enfáticos en cómo esta cultura de lucha libre la han adoptado las ligas profesionales y deportes, hasta colegiales, no necesariamente profesionales, colegiales, para utilizar la imagen de la lucha libre y de los campeonatos como unos símbolos de triunfo, de logro en estas otras ligas. Me refiero a que usan pues los títulos de campeonato que usan en la lucha libre, los usan para establecerse ellos como los dominantes o los antagonistas o los buenos o los villanos o los buenos, dependiendo de dónde se quieran colocar. Y fue bien interesante ver esa dinámica en la lucha libre, en los deportes con la lucha libre. Y en este evento, estos eventos de lucha libre de WrestleMania, que van cientos de miles de personas en un periodo de 2 días al evento en sí, porque ahora el evento son 2 días, muchas figuras deportivas van a exponerse en la cultura de la lucha libre, cuando antes trataban de hacer una diferencia o dividían o separaban lo que era deporte y lucha libre, lo que era el deporte legítimo contra el espectáculo coreografiado y programado o decidido de antemano de la lucha libre. Ahora son ellos los que buscan integrarse a ese esfuerzo de la lucha libre. A mí me parece bien interesante. En cuanto a Pachi y establecer que Danilo Gallinari fue el mejor refuerzo de la semana, no hay ninguna duda en cuanto a eso. Este señor y el equipo de los Vaqueros de Bayamón, que precisamente han utilizado muchos de esos aspectos de la lucha libre en términos de su promoción y de crear anticipación, me parece que han ido a la par el equipo de los Vaqueros con lo que anticiparon, de la manera que anunciaban las firmas que trajeron y lo que están haciendo en la cancha y el espectáculo que están montando en la cancha. Es bien similar a lo que vemos en la lucha libre, precisamente. El espectáculo, los fuegos artificiales, los colores, la música, todo es un espectáculo que me parece que los Vaqueros de Bayamón están haciendo muy bien. Y Danilo Gallinari ha sido ese refuerzo de los 3 que tienen, que son elite los 3. Sabemos que Jabbar Magui estuvo enfermo, seriamente enfermo, con una neumonía, y ya no ha estado jugando en los últimos partidos del equipo de los Vaqueros.
pero sí ha estado Chris Duarte, que está luciendo extraordinario, y Danilo Gallinari, que ha sido el eje de ese equipo de los Vaqueros de Bayamón. Así es que el refuerzo de la semana para Pachi y Huito en la dinastía fue Danilo Gallinari. Y hoy vi que publicaron que el nativo de la semana es nada más y nada menos que Matías, el monstruo Matías, de los Cangrejeros de Santurce. No, va a ser del equipo suyo. ¿Ves? Ayer también estaba conversando con 3 amigos míos, que ahí fue lo que traje del WrestleMania. Había perdido porque les traje el tema de WrestleMania, con 3 amistades mías sobre precisamente cómo el baloncesto, Dios mío, volví a perder el hilo. Estábamos hablando del baloncesto superior nacional y lo duro que está ese equipo de los Vaqueros de Bayamón, pero también cómo son los equipos de Bayamón, Guaynabo y Santurce, los 3 equipos que parece tener más profundidad en su cartera para traer refuerzos de élite versus el comentario de Eddie Casiano hace unos días de que pues ellos no tienen el dinero que tienen otros equipos para traer refuerzos de ese valor, que lo comentamos en este programa, dicho sea de paso. Y de hecho, 2 de esos amigos que estaban conmigo son atléticos de San Germán y que hoy pagan las consecuencias. Voy a traer eso ya mismito de Hollis Jefferson. Pero en cuanto a cómo pueden mover ese discurso a través de las imágenes con el dinero. Y esos 3 equipos parecen ser los equipos que más profundidad tienen en su presupuesto, porque pues los Vaqueros tienen esos 3 élites. Ya Guaynabo anticipó que Boogie Cousins, DeMarcus Cousins, puede estar uniéndose a ese equipo y unido con ese gran cambio que les beneficia bastante, me parece, a Guaynabo, que trae a Timas Parker a ese equipo. Pero estábamos conversando, estipulamos que el mejor backcourt del baloncesto superior nacional hoy es el backcourt que tiene el equipo de los Cangrejeros de Santurce, con Walter Hodge, con Matías y con Angelito Rodríguez. Y que esos 3 jugadores, pues lo que buscan con un refuerzo precisamente como Hassan Whiteside, que los refuerza, pues realmente complementa esa fortaleza que tiene ese equipo de Santurce. Y el hecho de que Ángel el monstruo Matías, por mi amigo Pachi y mi amigo Huito Cubero, sea seleccionado por ellos como el jugador nativo de la semana, pues definitivamente hay que observar cómo ese equipo de Santurce está jugando con esa unidad de nativos que hacen el backcourt como le conocemos en el baloncesto. Me parece a mí que ese equipo de Santurce, que ha lucido bastante bien, ha tenido sus altas y bajas, pero ha tenido muchas más altas que bajas, pero no está en el nivel que está el equipo ya de los Vaqueros de Bayamón. Es bien interesante cómo se está dando la dinámica de la liga ahora que los refuerzos están empezando a llegar. Y hablando de refuerzos, y vamos a seguir hablando del baloncesto superior nacional. Hablando de refuerzos, Hollis Jefferson de los Atléticos de San Germán parece que no va a llegar, porque se anuncia que firmó un contrato exclusivo allá en Asia. Y eso incluye su tiempo de descanso, que es el tiempo que él utilizaba para venir a jugar a Puerto Rico. Y hay algo que Pachi y Huito han dicho en su programa La Dinastía sobre cómo tú no puedes o no deberías, el equipo, hacer planes sin que el refuerzo haya llegado. Buscar hacer un equipo alrededor de un jugador que va a llegar. Y particularmente un jugador que está activo. En el caso de Hollis Jefferson es otra cosa. Firmó un contrato, el equipo que lo firmó dijo: yo no quiero que tú juegues para más nadie y yo te voy a pagar esa exclusividad, ¿verdad? Pero además de esa situación que de Hollis Jefferson, que es particular, tenemos que también entender que usted hace planes alrededor de un refuerzo que está activo en otro lado y pueden pasar muchas cosas como lesiones. Vamos a empezar por una lesión. Y ese jugador no puede llegar. Y usted ha hecho todos esos movimientos alrededor de ese único refuerzo. Pues mire, si usted no tiene el dinero que tienen otros equipos, y esto no es exclusivo de Puerto Rico,
Búsquese en las finanzas que hay en Estados Unidos, en la NBA, que le encanta a la gente compararlo aquí, que yo creo que es incomparable. Pero usted se busca los equipos en la NBA y usted va a tener 10 equipos con un presupuesto así de grande. Y va a tener, de los 30, ¿verdad? 10 que tienen mucho presupuesto, 10 que tienen esto de presupuesto y 10 que tienen esto de presupuesto. Y esos que no tienen tanto dinero, no tienen de otra que quizás firmar un buen jugador o firmar un jugador que entra en el draft. Por eso es que los equipos que tienen peor récord tienen mejor probabilidad de estar primeros en los sorteos. Y usted desarrollar jugadores y tener buenas fincas de jugadores para que usted desarrolle esos jugadores y quizás no solamente añadirle a su equipo en términos de técnica, de destreza, de calidad de jugador porque usted lo desarrolló o usted ayudó a desarrollarlo, sino añadirle valor a ese jugador que usted puede entonces negociar con él por dinero para entonces ir incrementando sus arcas, su cuenta bancaria, para entonces ir a competir y buscar refuerzos de élites que cobran más dinero. Eso es lo que hace romper con el tope salarial, como pasó en la temporada muerta. A los equipos pueden pagar lo que quieran a los refuerzos. ¿Qué pasa? Usted va a tener unos equipos que van a poder pagar más que otros. Y esa es la realidad de los mercados. Así es que esos equipos van a tener que buscar la manera de ser competitivos sin el dinero que tienen estos otros equipos. Y eso pasa en todas las ligas. Búsquense en las grandes ligas, los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, los Mets de Nueva York, los Medias Rojas de Boston, versus equipos como los Cerveceros de Milwaukee, como los Marlins de Florida, de Miami. Algunos dicen que tienen mucho dinero, tienen dinero, pero no hacen dinero como hacen otros equipos. Como, búsquese, equipos de mercados más pequeños, los Atléticos de Oakland, que ahora van para Las Vegas y se convertirán en un mercado grande. Minnesota, usted búsquelo. Detroit, no son los mismos mercados. Pues esos equipos tienen que buscar la manera de competir y uno compite pues de varias maneras. Usted o tiene el dinero y lo gasta todo ahí o desarrolla jugadores, identifica jugadores que nadie está mirando, tiene unos escuchas que están buscando exactamente estas cualidades en jugadores y usted apuesta a esa destreza más allá del dinero porque no tiene de otra. No tiene de otra. Cuando había un tope salarial, pues entonces más o menos se balanceaba o se hacía nivelada la situación. No es así en estos momentos. Dice, ¿qué semana difícil en el BCN? Vamos a hablar de eso ahora. David Velázquez, saludo hermano mío. Yankee. Yo lo sé, pero vamos a dejar eso para mañana y pasado. Estoy molesto con WrestleMania, dice Pachi. La lucha final. Pachi, la lucha de John Cena y Cody Rhodes dejó mucho que desear, yo diría. Pero me parece que lo que viene ahora es interesante. David dice, coincido plenamente con esas elecciones, sin duda. Gallinari y Matías se lo merecen, exactamente. Ahí está, Pachi. María Rodríguez Caloca, saludos cordiales. Qué bueno que estás por ahí, Mariel. Ahí está mi mamá, bendición. Espero que ya tengan toda electricidad, dice Merce. Definitivo, las pérdidas son inmensas. Miren, seguimos con el baloncesto, pero no es solamente el baloncesto. La Liga de Béisbol Superior AA, el miércoles, cuando se fue la luz, suspendió todos esos juegos. Todos los juegos estuvieron suspendidos. Y ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juegos que suspendieron en la Liga de Béisbol Superior AA. Esos son 9 eventos en 9 municipios distintos que iba a haber actividad económica alrededor de estos juegos. Un miércoles. Sabemos que la actividad grande del béisbol superior AA es en los fines de semana. Las jornadas grandes son los viernes, los sábados y los domingos. Esta semana en particular era distinta porque el jueves y viernes, el viernes y el sábado no iban a haber juegos debido al receso de Semana Santa. Y regresaban entonces ayer domingo, que en efecto regresaron. La Liga de Béisbol Superior AA enfrenta algunos obstáculos que no enfrenta el baloncesto superior nacional. Y es la amenaza de lluvia. Todos los fines de semana hay equipos
o no todos, pero muchos fines de semana, hay juegos que se suspenden porque en ese municipio llovió. Y no solamente llovió hoy, sino que llovió ayer y el terreno todavía no está en condiciones para jugar. Cuando usted le suma entonces la pérdida de energía eléctrica que todo el país sufrió, la actividad económica, más allá, y yo quiero que ustedes lo observen desde el punto de vista económico de proyecto de país, como a veces el deporte lo dejan a un lado, no está en la conversación, no es importante. Yo he escuchado personas decir, políticos decir y analistas decir que el deporte realmente no es importante, que hay que preocuparse por otras cosas. Pues miren, en esta ocasión, en Barceloneta, en Vega Baja, en Salinas, en Comerío, en Guayama, en Barranquitas, en San Sebastián, en Añasco, en San Lorenzo, iban a haber juegos de béisbol superior AA. Y ustedes saben que en estos coliseos, estos estadios, va gente. Pues no hubo acción. Esos 9 municipios no tuvieron actividad económica, que quizás la única actividad económica que iban a tener fuera de lo que ellos, de lo que proponen diariamente, iban a ser estos juegos. Y nosotros hablamos, en la presentación de la liga, la conferencia de prensa donde anunciaron la Liga de Béisbol Superior AA, que precisamente estos municipios cuentan con la Liga de Béisbol Superior AA como uno de los grandes motores económicos de ellos, de cada uno de esos municipios. Pues se fue la luz. Y además de que no hubo actividad económica habitual, la regular que hay alrededor de la plaza pública, en los negocios aledaños, en las barras, en los dealers de carros, en los negocios que venden piezas automotrices, restaurantes, laundry. Usted busque el negocio que sea, que no pudieran abrir o porque no tenían planta eléctrica. Porque aquí hay personas que creen que todo el mundo tiene una planta eléctrica. Pues encima tampoco hubo la actividad económica importante del béisbol porque no había electricidad. Y eso fue en el béisbol. Hubo 9 juegos el miércoles nada más. En el baloncesto superior nacional, el miércoles se suspendieron 2 juegos. El juego que iba a haber en Manatí, y ahí debe decir que Gigantes y Osos, y el juego que iba a haber en Ponce, en Quebradilla, entre los Leones y los Piratas. Esos fueron el miércoles. Con coliseos donde la actividad económica es inmensa. Inmensa para esos municipios. Pero no se quedó en el miércoles. El jueves no había todavía electricidad en Aguada. Y el juego entre los Cangrejeros y los Santeros también se suspendió. Pero más allá de la electricidad, y esto es cambiando un poco porque esto se lo achacamos esto no sé si se lo achacamos. Esto fue debido al apagón. Miércoles, los 2 juegos y el juego del jueves de los Cangrejeros y los Santeros. Actividad económica que no se llevó a cabo. Y las plantas eléctricas son bien caras. Señora gobernadora, Luma, cualquiera que diga, pero deberían tener planta. Sí, deben tener planta, pero ¿quién las paga? Porque volvemos a hablar de los equipos que pueden tener plantas eléctricas, los municipios que pueden a lo mejor ayudarlos. No todos los equipos están en la condición económica que están los equipos de Bayamón, de Santurce. En Aguada no hay el mismo dinero que hay en San Juan. En los Cangrejeros me refiero. Ni en Bayamón con los Vaqueros. No hay el mismo dinero. El sábado se suspendió un juego que había comenzado entre los Santeros y los Capitanes en la Manuel Petaca y Guina. Y ese juego se canceló porque habían goteras en el tabloncillo
no tenía nada que ver con el apagón, sino un coliseo que cuando no llueve es espectacular, pero cuando llueve no hay manera de parar el agua. Eso pasó también en Quebradilla, pero allá lo pudieron controlar. Y esto lo que revela es que infraestructura no está en condiciones cuando está lloviendo afuera. Otro juego que impacta económicamente a la liga. Y fíjense que hay 2 de los juegos suspendidos en este fin de semana que incluyen a los Santeros de Aguada, que es un equipo que necesita jugar porque volvemos, no tienen la misma profundidad en el bolsillo que tienen otros equipos. Ahora bien, cuando tomamos en cuenta las suspensiones en el baloncesto, en la Liga de Béisbol Superior AA y todas las ligas juveniles, actividad deportiva que se suspendieron o que personas no podían llegar porque se suspendieron o porque no tenían electricidad, que era la norma, nadie tenía electricidad, o las personas que sencillamente, aunque hubiese habido electricidad o no necesitaban la electricidad para hacerlo, tenían planta eléctrica, pues el hecho de que no tenían energía eléctrica, las prioridades esa noche o ese día cambian completamente, porque uno tiene que buscar la manera de salvar la compra, aunque la gobernadora diga que en 24 horas usted no viene una compra, parece que las compras de ella son especiales. Usted tiene que buscar la manera donde guardar esa compra, donde asegurarse que estén seguros para dormir en la noche, que puedan dormir con el menos calor posible, porque en este país hace calor, aún en los meses que no hace, que se supone que haga más fresco, sigue haciendo calor. Las prioridades cambian. Y en ese sentido yo puedo entender que una madre, un padre o ambos decidan, los nenes no van a ir a los juegos hoy porque tenemos que bregar con esta otra cosa. Pero en cuanto al impacto económico al país, el impacto, ¿cómo se llama? Lo dije ahorita, el movimiento económico, o sea, el proyecto de desarrollo económico de Puerto Rico, una parte importante son estas ligas. Y este fin de semana no hubo actividad económica por las ligas, y repito, y eso es dicho por la Liga de Béisbol Superior AA, que en efecto el béisbol en esos municipios es la parte de más actividad económica en el año para algunos de los municipios que están dentro de esa liga, que son 45 equipos, 45 municipios participan de nuestra Liga de Béisbol Superior AA. Y cuando hablamos del movimiento que tiene hoy nuestro baloncesto superior nacional, estamos hablando de muchos miles de dólares que se dejan de generar, que se dejan de producir o de generar cuando no hay baloncesto por problemas de electricidad o por problemas de gotera. Que eso entonces son los municipios los que sean dueños de los que custodian esas facilidades y de los propios equipos que tienen que asumir responsabilidad en cuanto a eso. Es importante mirarlo desde el punto de vista deportivo o desde el punto de vista del proyecto deportivo, cómo esto afecta el que no haya actividad deportiva por problemas de generación o, en este caso, específicamente de distribución de energía eléctrica, y cómo estos contratos le cuestan y le cuestan y le cuestan al país. No podemos dejarlo a un lado y no traerlo dentro de la conversación deportiva. Porque en efecto, se perdió mucho esta semana en Puerto Rico, incluyendo en el proyecto deportivo. Y sí, las compras se pierden en menos de 24 horas, señora gobernadora. En menos de 24 horas. Dice por ahí, saludos Melaza, llegó Melaza, qué bueno, hermano. Bueno, los juegos que sí hubo en el fin de semana, pues vamos a empezar desde el principio. No, los juegos del jueves. El jueves, hubo 2 juegos del jueves. Habían 4 juegos programados para el sábado, que solamente celebraron 3, y 1 ayer domingo. El jueves, los Vaqueros de Bayamón le ganaron 185 a los Mets de Guaynabo. Señoras y señores, ese equipo de los Vaqueros de Bayamón engranado por demás.
Este es el mejor equipo de la liga. De eso no cabe la menor duda. Ahora, la cosa va a ir apretándosele al equipo de los Vaqueros. Aquí hay equipos que precisamente ese equipo de los Mets promete con la llegada de DeMarcus Cousins cuando llegue, más la firma que acaban de hacer de Timas Parker. Ese equipo de Guaynabo luce bien. 185 la victoria de los Vaqueros de Bayamón el jueves. Los Capitanes y los Criollos, señoras y señores, ya están en contienda. 84-75 la victoria de este equipo de Caguas. Los campeones nacionales, que entonces los Capitanes se mantienen adelante. Vamos a ver ya mismo la tabla de posición. Pero importante, que ese equipo de los Criollos ya salió, ya está compitiendo. Y sabíamos, yo lo había mencionado aquí, Wilhelmus Cannon, el dirigente, sabe lo que tiene entre manos. Y ese señor, de las mejores cosas que tiene, es motivar a los jugadores. Este señor es un dirigente pro jugador. No es raro ver a un jugador del equipo con la tabla en las manos, sentado en la silla del dirigente, porque tiene una idea y Wilhelmus Cannon le da la oportunidad de que él haga esa jugada y la ejecuten. Eso es confianza en los jugadores. Y esa confianza les rebota para atrás en esfuerzo. Y en eso Wilhelmus Cannon es un genio. Este señor sabe qué decir, cuándo decirlo y cómo decirlo para motivar a sus jugadores. Sin lugar a dudas. Y ese equipo de Caguas, además que le llegó ya el señor King, su otro refuerzo, ese equipo de Caguas ya está, ya tiene tracción y ya vemos que está sacando juegos importantes. Y ya llegando casi a la mitad de temporada, esta semana o la mediados de la semana que viene ya vamos a estar a mitad de temporada en términos de juegos jugados. Ya Caguas está en esa conversación, igual que los Gigantes de Carolina, que también están por ahí. Los Piratas de Quebradilla y los Indios de Mayagüez, este juego fue el sábado. Victoria para el equipo de los Indios de Mayagüez, 89-83 sobre los Piratas de Quebradillas. Ahí tienen. Los Indios también, un equipo contendor, un buen equipo, jugando con un equipo de los Piratas que está bien reforzado, que tiene también mucho talento. Importante y buena victoria para los Indios de Mayagüez en ese juego. Y entonces también el sábado los Cangrejeros de Santurce fueron allá al antiguo Mets Pavilion, al Quijote Morales, y le ganaron a Guaynabo 91-78. Dejan que ver la tabla de posición ya mismito. Los Vaqueros de Bayamón le ganaron a los Gigantes de Carolina 90-78, consolidándose como los líderes absolutos de la liga, ese equipo de los Vaqueros de Bayamón. Y ayer domingo, juegazo en la Arquelio Torres Ramírez, 86-84, los Atléticos le ganaron al equipo de los Leones. Miren, hablando de Wilhelmus Cannon y las cosas que decir, cuándo decirlas y cómo decirlas para motivar. La semana pasada hablamos, o la semana antipasada hablamos de las declaraciones de Bobby Porrata, asistente de Eddie Casiano en los Atléticos de San Germán, durante la mitad de uno de los juegos de los Atléticos, que le provocó muchas críticas a Bobby Porrata por haber dicho que para él se sentía avergonzado del juego que estaban los jugadores de los Atléticos teniendo, de que la fanaticada no se merecía el poco esfuerzo que él consideró que los Atléticos, los jugadores estaban realizando, que los jugadores no estaban dando el máximo, que eso era una pena, y todas esas declaraciones las dijo Bobby Porrata, algo sereno, tranquilo. Y evidentemente hubo una decisión pensada de que Bobby Porrata fuera el que atendiera a la reportera en vez de Eddie Casiano.
Porque si se iban a buscar un bochinche, pues mejor que sea Bobby Porrata que sea Eddie. Y esto es algo que yo estoy seguro que Porrata estaba de acuerdo, ¿no? Pero funcionó. Porque desde ese momento, los Atléticos han ganado los 2 juegos que han tenido. Y a veces se necesita que alguien del liderato diga las cosas como son. Porque no hay duda de que además de que pueden haber muchos problemas en cuanto a los refuerzos, a que no tenían el personal completo, que eso no hay duda, de que había algo pasando en cuanto a la energía del equipo, el lenguaje corporal de los jugadores no era el ideal. Y se reflejaba en los marcadores. Perdiendo un juego contra Santurce, un juego que estuvo competitivo y lo perdieron de las manos en el cuarto parcial. Y después una salsa que cogieron en ese juego donde Bobby Porrata en la mitad dijo lo que dijo. El equipo de los Atléticos de San Germán ha salido del hoyo. Ha salido del hoyo. Y a veces se necesita escuchar las cosas que dijo Bobby Porrata, porque los jugadores tienen que asumir la responsabilidad. Porque usted le puede dar todas las direcciones del mundo, todas las mejores consejos, todas las jugadas, pero si no la ejecutan y no tienen el deseo, no se va a reflejar. No lo van a poder hacer. Pero evidentemente, eso sí fue una chispa positiva para el equipo porque han ganado los 2 juegos que han tenido después de ese juego que perdieron y de esas declaraciones de Bobby Porrata. Así que a veces funciona. A veces funciona. Y a mí me parece que lo que dijo Bobby Porrata, no hubo un ataque personal, no se salió, no fue violento. Él simplemente dijo lo que él sentía, lo que se estaba viendo. Él no dijo nada que no se viera claramente en la cancha. Y que pues sí, que era vergonzoso ver que los jugadores no estaban dando el máximo en la cancha. Y ahí está la consecuencia. Han ganado los 2 juegos. Otra cosa, André Curvelo. André Curvelo ayer metió 22, 5 asistencias, 2 turnovers en la victoria. Lo habíamos anticipado, yo lo había anticipado en este programa. La confianza que Eddie Casiano le ponga a este joven va a ser determinante porque este muchacho tiene mucho talento. Y lo que necesita quizás para cambiar su comportamiento, su conducta, es precisamente alguien que lo entendiera, que lo escuchara y que le diera la confianza. Y parece que estaba sucediendo. Este muchacho está jugando muy, muy bien. De hecho, ayer metió 22 con 5 asistencias y en el juego que ganaron anterior a el juego anterior, también fue un motor ofensivo en esa victoria. Algo que también puede ser negativo o positivo para el equipo de San Germán. San Germán iba ganando por casi 20 puntos, por 20 puntos en la mitad. Y después tuvieron que sudar la gota gorda. Ahora, pudieron cerrar el juego, que eso es importante. No solamente el análisis de que perdieron una ventaja, sino que al final lograron cerrar el juego y lo cerraron a su favor. Eso también hay que reconocerle al equipo de los Atléticos de San Germán. Bueno, miren esto, hablando de actividad económica, así estaba la cancha ahí en Canóvana para el juego de Bayamón y los Gigantes. ¿Cuánta actividad económica hay ahí? Pues, ahí hay un montón, diría yo, ¿verdad? Esta noche hay 3 juegos en calendario. Los Piratas de Quebradilla visitan a los Santeros de Aguada, allá en la Ismael Chavalillo Delgado. Ese juego lo pueden ver por YouTube, los que no puedan llegar a la cancha a las 8 de la noche. Los Criollos de Cagua visitan a los Osos de Manatí, allá en el Coliseo Juan Aubín Cruz de la ciudad ateniense a las 8 de la noche. Ese juego lo pueden ver por punto 2 y también lo dan por YouTube. Lo pueden ver por YouTube o por punto 2 los que tengan el acceso allá. Y los Mets de Guaynabo visitan a los Indios de Mayagüez en el Palacio de los Deportes. Ese juego a las 8 de la noche lo pueden ver por YouTube. Miren la tabla de posiciones después de la jornada del fin de semana. Los Capitanes se mantienen adelante en la sección A o en la conferencia A con marca de 8 y 5. Los Indios de Mayagüez con marca de 7 y 5 en la segunda posición. Piratas de Quebradilla con marca de 6 y 5 en la tercera. Leones de Ponce con marca de 3 y 6 en la cuarta. Los Atléticos de San Germán se alejan
del frío, solitario y oscuro sótano. Marca de 3-7 y los Santeros de Aguada siguen con marca de 1-8, pero recuerden que les he dicho que esos Santeros no han ganado más de un juego, pero están compitiendo. Mientras tanto, en la conferencia B, los Vaqueros de Bayamón, adelante con marca de 11-2, Cangrejeros de Santurce, con marca de 7-4 en la segunda posición. Gigantes de Carolina, Canóvanas, 6 victorias, 4 derrotas en la tercera posición. Criollos de Cagua, con marca de 5-6, igual que los Mets de Guaynabo, marca de 5-6. Y los Osos de Manatí, con marca de 2-6. Ahí está, los Osos de Manatí, mi amigo Eric Alfonso y de Wanda Mato, en el frío, solitario y oscuro sótano. Pónganlo en la nevera. Bueno, antes de continuar, gracias siempre a nuestros auspiciadores, la Cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre, y la Cooperativa Manuel Seno Gandía, solidez y futuro. Gracias a ellos por auspiciar este proyecto. Y ustedes, gracias por las donaciones. Las personas que así lo hacen, lo pueden hacer en este chat. Ahora mismito pueden ir ahí al símbolo de dólar, pueden hacer donaciones. Pueden ir a TH Móvil, ahí en Negocios a Bonita Radio, sin fines de lucro, a la Fundación Periodismo 21. Y la Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques y giros postales a nombre de la Fundación, a la dirección que siempre damos al principio y al final de todos nuestros programas. Y también puede ir a nuestra página de internet, bonitaradio.net. Ahí puede donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. Bueno, vamos a hablar un momentito del Papa Francisco. Y en este programa vamos a hablar del Papa Francisco porque el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, era un aliado del deporte y un seguidor del deporte. Más allá de sus posiciones como líder de Estado o como jefe de Estado o como jefe de la Iglesia Católica, Carmen Enita Acevedo esta mañana le dedicó bastante tiempo a la figura del Papa Francisco y su papado desde el 2013 hasta su fallecimiento. Y cómo fue un papa que abrazó la diversidad y pues que creó opiniones encontradas en cuanto a su figura. Pero si hay algo que el Papa Francisco se diferenció de algunos otros papas modernos, era Juan Bocalera en cuanto al deporte. Argentino al fin, el Papa era un hincha del fútbol y del equipo del San Lorenzo. Y lo dejaba saber. Además, un hincha de la selección campeona del mundo, Argentina. El Papa y estas imágenes son cónsonas con el discurso del Papa en los 12 años que estuvo frente a la Iglesia Católica. Un Papa que se salía de la tradición, de lo tradicional, que no solamente en su discurso hablado, cuando hablaba o tocaba el tema sexual desde el papado o tocaba el tema de la diversidad sexual en el mundo, abrirle las puertas, como bien trajo esta mañana Carmen Enita Acevedo, a la comunidad trans al Vaticano. Son discursos, imágenes que no se veían, no se habían visto en la Iglesia Católica. Y cuando vemos imágenes como la que tienen en pantalla, también son imágenes que no se relacionan con el Papa o con la figura del Papa. Pues Francisco, Jorge Mario Bergoglio, argentino al fin, donde hay una cultura futbolística que es casi tan santa como la iglesia, y el apasionamiento ni se diga, pues decía y enseñaba los colores de los equipos que él apoyaba. Pero hay algo importante que más allá, como dije ahorita, de la figura del Papa, de sus posiciones
como líder de Estado, opiniones en cuanto a política. El Papa era un aliado del deporte mundial y reconoció el valor que tenía el deporte como un unificador. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, se ocupó de que imágenes como esta se distribuyeran y que vieran que el Comité Olímpico Internacional, una de las entidades más poderosas del mundo, contaba con el apoyo del Vaticano y de su líder, el Papa Francisco. Y que estas imágenes donde en un Vaticano que entró muchas personas que no habían entrado nunca, como dije ahorita, el Papa Francisco era un aliado del deporte, punto. Y cuando lo ponemos en el contexto de Argentina, las imágenes de un país que atraviesa todavía por grandes retos sociales y económicos, las imágenes de unión que, aunque sea por un poco tiempo, resultó el campeonato de la selección en el Mundial de Fútbol, es precisamente el mensaje que el Papa siempre llevó a través del endoso y el apoyo a los deportes, que es un agente conciliador. El deporte es un agente de paz, es una herramienta de paz. Y que el creer o confiar en que un día puede ser mejor para un ser humano porque su equipo va a participar o porque ganó, es precisamente una de las grandes bondades que tiene el deporte en nuestras vidas. Que no solamente nos ayuda a ser mejores seres humanos desde la práctica, sino desde el seguirlo, de reconocer el valor que tiene en nuestras vidas. Y ciertamente, cuando pensamos en quién va a ser el nuevo Papa, creo que hay un protocolo de 9 días y después los cardenales se reúnen a decidir quién va a ser el que va a continuar el proyecto de la Iglesia Católica, pues que esperemos que además de tener esas posiciones de diversidad abiertas a la diversidad, como lo hizo el Papa Francisco, que también el deporte sea importante en su vida. Porque ciertamente es un agente conciliador, es un agente de paz. Y cuando se trata de la manera correcta, puede ser de mucho beneficio para el mundo. La imagen de Thomas Bach como líder del comité del movimiento olímpico, y esto es algo que el único miembro del Comité Olímpico Internacional puertorriqueño, el señor Richard Carrión, nos comentó a nosotros cuando lo cuestionamos sobre el apoyo que el Comité Olímpico le estaba dando a los atletas rusos. Esto fue una entrevista que realizamos en el 2023, que era precisamente que los Juegos Olímpicos son un momento de paz en el mundo, aun cuando está en guerra, y que se utiliza como un arma de paz. Sabemos que hay quienes los usan como un arma que no es pacífica, lo usan como un agente para enriquecerse, y sabemos que el Comité Olímpico Internacional no es ajeno a eso. Pero Thomas Bach sí trabajó porque fuera abrazado el proyecto olímpico por todos, incluyendo la Iglesia Católica. Y el Papa Francisco, como un buen hincha y seguidor del deporte, lo abrazó. Y eso pues ayudó a la masificación de la imagen del deporte y el Papa, y personas o posiciones como el papado. Bueno, pues hasta ahí llego yo. Buenas tardes, Wanda. Gracias por estar con nosotros.
Ya te mencioné ahorita, bendito, porque los osos de Manatí, bendito, están están en el boquete. Yo espero que Eric esté bien. Un abrazo. Sin duda, era un fiel seguidor y practicante de la filosofía de amar al prójimo como a sí mismo, dice David Velázquez. Fue una figura interesante, nueva, su discurso completamente distinto. Se alejó al discurso de los papas anteriores, pero por bastante, diría yo. En cuanto a abrazar a la diversidad y que salieran, no tan siquiera lo dijo Carmen Enita Acevedo esta mañana, no solamente el mero hecho de mencionarlo, de que de la boca del Papa saliera la palabra homosexuales, que saliera la palabra transexuales, nada de eso había ocurrido antes en la iglesia. Este señor le abrió la Iglesia Católica a nuevos lugares, y le abrió la iglesia a comunidades que no habían sido bienvenidas allí. Y esas imágenes deportivas pues son cónsonas con eso. Así es que ahí lo tienen. Me voy, que están empezando a hacer construcción aquí en algún lado, pero ya habíamos acabado. Bueno, gracias a todos y todas por estar conmigo. No se olviden, Carmen Enita Acevedo regresa mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Nos vemos mañana al mediodía. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.